Bueno, tenía tiempo que quería hablar sobre algún ser de horror cósmico y pues aprovechando las fechas, hablaré a continuación de 2 seres de horror cósmico que son de mis favoritos. Y por cierto, este video lo pueden tomar como una segunda parte si quieren tomar el video sobre el Flood como el primer video sobre horror cósmico. Sin más que decir, comencemos con este video. El Rey Ahorcado es una de las deidades principales en las historias de la Fundación SCP, su existencia es una herida en la realidad, fue el rey de Alagada, un reino en decadencia ya que el Rey Ahorcado era un pésimo rey tirano y corrupto, se entregó a los placeres más básicos, como la magia antigua, alquimia y las magias oscuras del abismo. En algún punto entró en contacto con los hermanos Muerte para posteriormente retar a un juego a los 3 hermanos, lo que resultó que el rey perdió y lo que había apostado eran los ciudadanos de su reino y así comenzaron a morir de maneras horribles. Como resultado de esto, los ciudadanos restantes quemaron su palacio junto a los que eran leales al rey. El rey fue capturado, su túnica y corona fueron arrancadas de él, y fueron reemplazados por trapos y cadenas. Luego le rompieron la mandíbula y lo obligaron a arrastrarse por las calles de Alagada, mientras que sus antiguos súbditos se burlaban, tiraban cosas sucias y se reían de él, lo pateaban. En respuesta de esto el rey murmuraba palabras profanas, lo que asustó a la gente, lo que causó que golpearan aún más fuerte al rey para así poder silenciarlo. El rey fue colgado en las afueras de la ciudad en una colina y mientras moría asfixiado, continuó murmurando palabras profanas hasta que murió y ahí fue dejado para que fuera devorado por gusanos y cuervos, pero nada lo tocaba. Posteriormente fue enterrado en una tumba poco profunda. Después de su muerte el palacio fue saqueado, así los habitantes de Alagada se quedaron con sus riquezas. Al día siguiente los hermanos Muerte tomaron forma de cuervos y comenzaron a reunirse en la tumba del rey. Al día siguiente los ríos de Alagada se tornaron de un color rojo y olían a sangre humana y muchos de los ciudadanos comenzaron a enfermar, comenzaron a sangrar y temblar y fueron atados en cadenas, y aquellos que robaron el palacio del rey tuvieron peores consecuencias. Al tercer día las enfermedades desaparecieron, pero la gente se volvía suicida, cortándose la cara y degollándose, y la sangre de aquellos ciudadanos fluía hasta el río rojo. La locura se extendió hasta a los animales exceptuando a los cuervos. En ese mismo día el Rey Ahorcado se había negado a morir, negoció con los hermanos Muerte y les dio a cambio las almas de los ciudadanos de Alagada. El rey se levantó de su tumba y viajó por la ciudad de regreso a su palacio, allí se sentó en su trono cubierto de púas que se clavaban en la carne del rey, lo cual trajo agonía a su alma. A pesar de su dolor, permaneció en silencio, pero posteriormente su palacio tembló y el río rojo hirvió, los cuervos comenzaron a rodear la ciudad, y picotearon hasta la muerte a los súbditos restantes. Esto llevó a que los muertos de toda la ciudad se levantaran de nuevo, ahora en una forma retorcida e inhumana, cuyos rostros estaban cubiertos con máscaras de disfraces. Los muertos iniciaron un carnaval continuo por la calle, actuando como los días anteriores solo había sido una obra de teatro, y los actos depravados, por ejemplo, orgías, que se convirtieron en un lugar bastante común en la calle. El mismo Rey Ahorcado comenzó a gritar ante esto, pero su muerte lo había dejado incapaz de emitir ningún sonido, lo que llevó al rey a llorar en silencio. Los hermanos Muerte se rieron y tomaron sus formas de cuervo y después volaron. Después en algún punto se puso en contacto con el Rey Escarlata para así estar a su servicio, pero en secreto el Rey Ahorcado lo odiaba. El poder del Rey Ahorcado puede variar según su estado. En una ocasión, estando sumamente débil, no era capaz ni de levantar una simple copa. Aunque este débil es capaz de mantener a Alagada siendo una dimensión con múltiples estrellas y constelaciones. Se dice que Yaldabaoth fue creada para rivalizar con el Rey Ahorcado. Siendo que Yaldabaoth tiene hazañas como convertir el multiverso en su altar para el sacrificio de todos los seres vivos. Y en la mitología sárquica el multiverso se compone de infinitos universos, con cada uno con iteraciones potencialmente infinitas. Además de que Yaldabaoth, si algún día llegará a liberarse, llegaría a representar el final de cada iteración de la existencia. No importa si Yaldabaoth esté debilitado y encerrado, seguirá siendo una amenaza para el árbol del conocimiento. Por último, Yaldabaoth es más poderoso que el Rey Escarlata, lo que también haría superior al Rey Ahorcado. El Rey Ahorcado participó en la destrucción de Mecane. Siendo que Mecane fue el que creó todas las estrellas del universo. Su mera voz es mencionada como toda la creación. Y se lo retrata como la contraparte de la serpiente. La cual creó la biblioteca de los errantes, y su función es ser la estructura más grande de la creación y actuar como la estructura física que procesa y mantiene la realidad en funcionamiento, además de todos los fenómenos anómalos.
Además de que la biblioteca debería ser más grande que la noosfera, ya que la biblioteca abarca los conocimientos que van más allá de la comprensión humana, siendo que la noosfera solo abarca los conocimientos que pueden ser entendidos por la mente humana. Además que la misma serpiente existe como la encarnación del conocimiento y creó la biblioteca entre el vacío y el resto de la realidad. El mismo rey ahorcado con su mera presencia es capaz de afectar a la biblioteca, llegando a ser un lugar más secular y depresiva, como dije anteriormente es la estructura más grande de la creación. Además de que también puede dañar de gravedad a la biblioteca de los errantes. Y no tan solo eso, también robó gran parte de los conocimientos de la biblioteca para así crear su propia biblioteca oscura. Como tal debería existir en la infósfera, ya que existe por encima de lo que el ser humano puede comprender, lo que lo haría infinitamente superior a la noosfera. La infósfera es la estructura que eclipsa infinitamente a la noosfera, además de ser una estructura hiperconceptual, y en la infósfera residen ideas y conceptos tan complejos que solo seres de grandes dimensiones pueden comprender. Estando en estado tan precario, solo es capaz de moverse lentamente por las calles de Alagada. Por lo general se mantiene inmóvil en su trono en un constante sufrimiento y tristeza. Al ser comparable a Yaldabaoth, debería de poseer sus mismas hazañas en velocidad, como por ejemplo, pelear con Mecania fuera del espacio-tiempo. Y los dioses existen como una ley del cosmos presente en casi todas partes. Aun estando débil es capaz de mantener en funcionamiento por la eternidad a Alagada. Al ser comparable a Yaldabaoth, podría sobrevivir al diluvio causado por Ablesal con el poder del Todopoderoso. Habilidades. Inmortalidad. El rey ahorcado no es más que un mero cadáver, incluso se afirma que él gobernará Alagada por toda la eternidad. Y el rey ahorcado no es más que una herida en la realidad y un vacío. Deformación de la realidad. Es capaz de remodelar a su capricho a Alagada. Transmutación. Convirtió un río de Alagada en un río de sangre humana. Manipulación de enfermedades. Propagó por todo Alagada una enfermedad letal a sus habitantes. Manipulación animal. Es capaz de manipular la mente de los cuervos para que picoteen a todos los habitantes de su reino. Manipulación de los sueños. Todos aquellos que han huido de Alagada serán perseguidos por él en sus sueños. Manipulación de dimensiones superiores. Es capaz de reajustar la dimensionalidad de los que visiten Alagada, ya que todos los seres, independientemente de su dimensión, pueden interactuar con seres de una dimensión menor. Incluso el colectivo Oneiroi se ve afectado por esta ley de Alagada. Manipulación del espacio-tiempo. En Alagada el espacio-tiempo no es más que una mera sugerencia. Fisiología inexistente. El rey ahorcado, como mencioné anteriormente, no es más que una herida en la realidad y un vacío sin forma. Manipulación de la materia. Al ser una herida en la realidad, la materia y la forma crecen a su alrededor cuando éste quiere tomar forma. Regeneración. Su cuerpo físico es simplemente una manifestación construida por su verdadera forma. Manipulación empática. Su mera presencia es capaz de afectar la biblioteca, convirtiéndola en un lugar más insular y depresivo. Manipulación de textos. Los textos escritos en Alagada se traducirán automáticamente al idioma del lector. Además de que los textos en el idioma natal de Alagada causan mareos y dolores de cabeza a los que los escuchen o lean. Manipulación de la locura. El mero hecho de ver al rey ahorcado vuelve loco al quien lo haya mirado. Manipulación de la ropa. Los que entren en Alagada se les cambiaría al instante la ropa que llevan a una parecida al del carnaval de Venecia. Manipulación de la memoria. Cuando SCP-049 al salir de Alagada no recordaba los libros que había leído. Manipulación de la percepción. En Alagada los únicos colores que existen son el rojo, blanco, negro y amarillo. Manipulación del sonido. De alguna manera el rey ahorcado puede gritar sin tener boca. Manipulación de la luz. Los espectrómetros no funcionan correctamente en Alagada. Manipulación de la gravedad y de la física. En Alagada las estructuras no siguen las leyes regulares, ya que los edificios flotan. Resurrección. El rey ahorcado es capaz de revivir a SCP-096 para que sea su mascota. BFR. Convirtió a Alagada en un nexo dimensional con todas las dimensiones del multiverso. Manipulación emocional. El que vea la obra del rey ahorcado tendrá actitudes psicópatas. Creación de avatares. El embajador de Alagada es solo una manifestación de su voluntad. Al ser el embajador de Alagada su manifestación de su voluntad, debería de tener sus mismas habilidades. Manipulación del tiempo.
El embajador podría replicar los efectos de Clown Town, la cual posee un tiempo altamente irregular que puede ralentizarse, acelerarse y revertirse a voluntad. Inteligencia. El rey ahorcado posee el conocimiento de gran parte de la biblioteca de los errantes, ya que robó gran parte de los libros de la biblioteca para crear la suya. Debilidades. El rey ahorcado por lo general se mantiene inmóvil en su trono y mayormente solo interactúa gracias al embajador de halagada, además de que estando tan débil es muy lento y es incapaz de levantar cosas como una taza.